¿Qué tal, chicos? Hoy ya comenzamos con la parte número 2, ¿cierto? De lo que era la célula que comenzamos en la clase anterior, pero enfocado principalmente a la obtención de la energía. ¿Qué quiere decir esto? A cómo nuestras células se nutren, ¿cierto? De acuerdo al tipo de célula que tiene y claramente provoca una división de organismos. Ahora, vamos a comenzar resumiendo que tenemos diversas formas de nutrir y obtener la energía, ya que todos los organismos consumen energía para mantener la actividad celular, aspecto relacionado directamente con lo que es el metabolismo. De acuerdo a la forma en que obtienen la energía o los nutrientes, vamos a separar en dos tipos, en autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos, que tienen que ver directamente con lo que son los vegetales, que tienen la capacidad de producir sus propios alimentos, es decir, realizan un proceso de fotosíntesis. Este proceso de fotosíntesis se realiza en una estructura principal que se denomina los cloroplastos, ¿ya? Que es parte de la célula vegetal, tal como se ve ahí, que se le realiza un zoom y que ahí tenemos el cloroplasto. El cloroplasto tiene una membrana externa que es permeable, que permite que traspase ciertos iones y moléculas pequeñas. Tiene una membrana interna que rodea, ¿cierto?, el estroma. El estroma, por su parte, es el interior de la célula que posee ADN, enzimas, ribosomas, etc. Tenemos por otro lado lo que son los tilacoides, que esta es una estructura muy importante porque tiene la clorofila, y la clorofila es la que encargada, ¿cierto?, de la obtención de la energía, de absorber la luz, y que un conjunto de tilacoides van a formar lo que son las granas. Además que el cloroplasto tiene su propio material genético, aspecto importante para lo que vamos a ver más adelante con respecto a la teoría endosimbiótica. Por otro lado tenemos los heterótrofos. Los heterótrofos que no tienen la capacidad de obtener su propio alimento, por lo tanto son dependientes de los autótrofos. ¿Cómo obtienen su energía ellos? Por medio de lo que es la respiración celular, que ocurre en la mitocondria, ¿cierto? La respiración celular en el fondo es proceso en donde se obtiene ATP. Al igual, es muy parecida en general la estructura de la mitocondria con el cloroplasto, ya que tiene una doble membrana, ¿cierto? Tiene su propio material genético, pero además tiene ¿cierto?, crestas mitocondrial, que son aspectos muy importantes para la respiración celular que vamos a ver más adelante. Ahora, debemos saber que la respiración celular es la forma que tienen los heterótrofos para obtener la energía. Vamos a ver un video que va a reflejar cómo utilizar ATP, una forma de energía para la mayoría de las células. Vamos a ponerlo de nuevo para verlo desde el principio. Ahí va. ¿Cómo transformas una mascada de alimento en un químico que una célula pueda reconocer y usar como energía? El primer paso es alterar el alimento en sus componentes químicos que lo componen y luego ingresar esas moléculas a tus células. Ese proceso es llamado digestión. Una vez dentro de tus células, empieza el proceso de transformar esa mascada de alimento en energía útil mediante la respiración celular. El proceso de digestión tiene como resultado que carbohidratos y otras moléculas sean removidas del alimento consumido y transportadas al torrente sanguíneo. Desde aquí, los nutrientes, como el carbohidrato glucosa, abandonan la sangre a través de la pared de los capilares sanguíneos y entran a los tejidos celulares. Una vez en el interior de la célula, la respiración oxidará completamente a la molécula de glucosa, liberando electrones de alta energía. El objetivo principal es sintetizar ATP, una forma de energía para la mayoría de las células. La respiración celular es un proceso que se realiza en 4 etapas, que empiezan con la glicólisis. La glicólisis literalmente significa romper azúcar. Es el primer paso de la respiración celular. Ocurre en el citoplasma de la célula. La glicólisis consta de 2 fases distintas, una fase de gasto energético y una fase de generación de energía. En la fase de gasto de energía, 2 moléculas de ATP transfieren energía a la molécula de glucosa, formando una molécula de glucosa bifosfato de 6 carbonos. Esta molécula se divide y comienza la fase de generación de energía. Durante esta fase, las 2 moléculas de 3 carbonos son convertidas a piruvato y se forma ATP. La glicólisis es una reacción de 10 pasos que involucra la actividad de múltiples enzimas
y enzimas asistentes. En el proceso son producidas 2 moléculas netas de ATP, 2 moléculas de piruvato y 2 de NADH, las cuales son moléculas transportadoras de electrones de alta energía. Cuando el oxígeno está presente, las moléculas de piruvato y NADH entran a la mitocondria y comienza así el segundo paso de la respiración celular, la oxidación del piruvato. Este paso involucra el movimiento de piruvato hacia dentro de la mitocondria, lugar donde esta molécula se oxida. Cada molécula de piruvato es convertida en un compuesto llamado acetilcoenzima A. En el proceso de oxidación del piruvato se transfieren electrones al NAD, produciendo NADH, liberándose un carbono que formará CO2. El próximo paso es el ciclo del ácido cítrico, también llamado ciclo de Krebs. Aquí el acetilcoenzima A se unirá con un compuesto inicial llamado oxaloacetato. A través de una serie de reacciones redox enzimáticas, todos los carbonos, hidrógenos y oxígenos en una última instancia terminan como dióxido de carbono y agua. La vía es llamada un ciclo porque el oxaloacetato es el compuesto inicial y terminal de esta vía. Por cada glucosa que entra a la glicólisis, el ciclo se completa 2 veces, una vez por cada molécula de piruvato que entra a la mitocondria. Durante la oxidación del piruvato y el ciclo del ácido cítrico hay una producción neta de 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP y 6 CO2 por cada molécula de glucosa. Para comprender cómo la mayoría de la energía es producida por la respiración aeróbica, necesitamos seguir a las moléculas de NADH y FADH2 en el próximo estado, la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones es una serie de transportadores unidos a la membrana mitocondrial que se pasan electrones de una a otra. A medida que los electrones son transferidos entre las proteínas de membrana, la célula es capaz de capturar energía y usarla para producir moléculas de ATP. Las proteínas en la cadena bombean iones de hidrógeno a través de la membrana. Cuando los iones de hidrógeno fluyen de vuelta y cruzan la membrana a través de un complejo ATP sintetasa, el ATP es sintetizado por la enzima ATP sintetasa. El oxígeno actúa como aceptor terminal de electrones. Al aceptar electrones, el oxígeno es reducido para formar agua, un producto de desecho de la cadena de transporte de electrones. Todos los transportadores de electrones de alta energía de los estados previos de la respiración celular llevan sus electrones por la cadena. De esto se produce la mayor parte de ATP de toda la respiración celular, 32-36 ATP netos. En resumen, hemos visto cómo los 4 estados de la respiración celular son responsables de la conversión de la energía almacenada en la molécula de glucosa en ATP, la batería energética de la célula. En promedio, 36 moléculas de ATP se producen por cada molécula de glucosa que entra en la célula. En el proceso de producción de ATP, el oxígeno se extrae del torrente sanguíneo para ser el aceptor final de los electrones de la cadena transportadora y se libera dióxido de carbono que es producido como un subproducto. El objetivo de la respiración celular es transferir energía del alimento que comemos diariamente en ATP que puede usar nuestros cuerpos. Este proceso se inicia al comer y termina con la captura de la energía de la digestión completa de los nutrientes en energía y dióxido de carbono. Ya, una vez ya revisada lo que era la respiración celular, vamos a pasar a un aspecto muy importante de lo que tiene que involucra un poco lo que es el cloroplasto, la mitocondria y en general lo que es la célula eucarionte. A ver, se postula, ¿cierto? O se trata de, en primero se pregunta en cómo surge la célula eucarionte, en cómo el cloroplasto, la mitocondria tienen su propio material genético y una explicación que se le da es lo que es la teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica, ¿cierto? Postula que existe un antecesor que era una eucariota que tenía ADN, ¿ya? Y que ésta realiza una endosimbiosis, o sea, que se junta, ¿cierto?, con bacterias anaeróbicas, ¿ya? Y que en la medida que se van juntando mucho más, ¿cierto? Las bacterias se van convirtiendo en diferentes, o en el fondo la estructura que se había formado, se fue convirtiendo en cloroplasto, en una célula eucarionte, en los animales, en la célula eucarionte, por ejemplo, animales, plantas, etc.
Entonces, ¿qué quiere decir la teoría endosimbiótica? Que a partir de una bacteria finalmente surge lo que es la vida eucaria o los eucariontes y que tiene que ver también con la formación de cloroplastos y mitocondria. Ya, ese es en grandes rasgos lo que era la teoría endosimbiótica. Ahora, otro aspecto importante de lo que acabamos de hablar, de lo que es la obtención de energía, de los nutrientes, etcétera, es que todos los organismos, ¿cierto?, presentamos unas biomoléculas, que son las moléculas base, ¿cierto?, de todo nuestro organismo, de todo nuestro cuerpo, ¿ya? Todo lo que nos forma, ¿cierto?, tiene que ver con lo que son las biomoléculas. Y ya que, por ejemplo, las células, dentro de ellas tenemos diversas estructuras y que pueden ser, por ejemplo, el DNA, que es un ácido nucleico, ¿ya? Eso es como a grandes rasgos. Tenemos diferentes tipos de biomoléculas. Por un lado tenemos los ácidos nucleicos, ¿cierto? Tenemos los carbohidratos, las vitaminas, las proteínas y los lípidos, en donde cada biomolécula, ¿cierto?, tiene su unidad estructural, ¿cierto?, que la va a formar, ¿ya? Por ejemplo, las proteínas que tienen los aminoácidos, ¿ya? Y así sucesivamente. Ahora, para poder comprender mucho más qué son las biomoléculas, cómo se transforman y todo, vamos a ver un video, ¿ya?, que explica todo esto para que le pongan mucha atención. Todos los tejidos y los órganos de los seres vivos están formados por una serie de moléculas especiales. A estas moléculas que se encuentran exclusivamente en los organismos se les llama biomoléculas. Uno de los términos claves para comprender la composición y la estructura de estas moléculas es CHOMS. Por supuesto, no se trata de una palabra. CHOMS es simplemente la reunión de los símbolos químicos de los elementos presentes en las biomoléculas. C significa carbono, H significa hidrógeno, O significa oxígeno, N significa nitrógeno, S significa azufre y P significa fósforo. Para decirlo en otras palabras, las biomoléculas están constituidas por los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. La importancia de las biomoléculas reside en que conforman a los seres vivos. Asimismo, desempeñan funciones como la de constituir la estructura de la célula o realizar alguna actividad funcional. Existen 4 tipos de biomoléculas: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En los carbohidratos, la célula encuentra una importante fuente de energía, una especie de combustible, que se puede emplear de manera inmediata. Pero estas biomoléculas también proveen de energía de reserva a plantas y animales. Los carbohidratos contienen 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Son además sólidos, blancos y cristalinos. Tienen un sabor dulce y pueden disolverse en agua. De acuerdo con su número de moléculas, los carbohidratos se dividen en 3 grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos se distinguen por tener una sola molécula. Algunos de los monosacáridos más comunes son la fructuosa y la glucosa. Como lo sugiere su nombre, la fructuosa se halla en el azúcar de las frutas. La glucosa, que es el más común de los monosacáridos, está en la sangre.
La principal característica de los disacáridos consiste en que se forman a partir de la unión de dos monosacáridos. Algunos disacáridos son la sacarosa, la cual se encuentra en el azúcar común, y la lactosa, que es el azúcar de la leche. Los polisacáridos son el resultado de la unión de 3 o más monosacáridos. Existen 2 polisacáridos muy importantes, el almidón y el glucógeno. Ambos constituyen energía de reserva para los organismos. El almidón es un polisacárido de reserva que se encuentra en plantas como la papa. El glucógeno cumple una función idéntica, solo que en los organismos animales. Se localiza principalmente en los músculos y en el hígado. Los lípidos son biomoléculas formadas por un ácido graso y un alcohol. Tienen cadenas muy grandes de átomos de carbono e hidrógeno. Se encuentran en estado sólido o líquido. Uno de sus rasgos particulares es que solo pueden disolverse en sustancias como el éter o el alcohol, a las cuales se llama disolventes orgánicos. Es imposible disolver los lípidos en el agua. Los lípidos constituyen energía de reserva y forman las membranas de la célula, aunque en algunos casos funcionan como vitaminas y hormonas. De acuerdo con sus funciones, se dividen en 4 grandes grupos. Grupo número 1. Lípidos con función energética. Los lípidos de este grupo son sustancias de reserva energética y se encuentran en forma de grasas. En los animales se localizan bajo la piel, en el tejido adiposo. Ahí integran una cubierta que protege a los animales contra el frío. En las plantas se localizan como ceras, las cuales recubren las hojas y ayudan a evitar la desecación del follaje. Grupo número 2. Lípidos con función estructural. Existen algunos lípidos cuya función es conformar las membranas de todas las células. Se les llama fosfolípidos, pues contienen fósforo. Grupo número 3. Lípidos con función hormonal. Estos lípidos ayudan a regular el funcionamiento de los organismos. Reciben también el nombre de esteroides. Un ejemplo son las hormonas sexuales humanas. Grupo número 4. Lípidos con función vitamínica. Proporcionan sustancias para el crecimiento de los seres vivos. Algunas vitaminas que se encuentran dentro de la clasificación de los lípidos son las vitaminas D, la A y la K. Las proteínas son biomoléculas que realizan múltiples funciones. Están constituidas por los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Contienen aminoácidos esenciales. Existen 20 aminoácidos diferentes, los cuales se combinan para formar las distintas proteínas. Según su función, las proteínas se clasifican en 6 grandes grupos. 1. Proteínas estructurales. Forman parte del cuerpo o estructura de los seres vivos. Un ejemplo es la queratina, la cual constituye algunas partes del cuerpo de los animales. 2. Proteínas hormonales. Regulan y controlan algunas funciones de los seres vivos. Una proteína hormonal es la insulina, que controla la entrada de glucosa a las células. 3. Proteínas de defensa. Atacan y destruyen a los microorganismos que entran al cuerpo de los vertebrados. Se les llama anticuerpos y entre ellos se encuentran los glóbulos blancos. 4. Proteínas de transporte. Transportan sustancias y moléculas a través de la sangre o de las membranas. La hemoglobina es una proteína de transporte. Su función consiste en llevar el oxígeno de los pulmones a todas las células. 5. Proteínas de acción enzimática.
aceleran las reacciones químicas que tienen lugar en los organismos. Toda reacción química en un organismo es mediada por una proteína específica. Por ejemplo, en la saliva se encuentra la amilasa, la cual descompone el almidón en sus glucosas componentes. Los ácidos nucleicos tienen como una de sus tareas controlar la mayoría de las actividades que realiza la célula. Sin embargo, su función más importante es transmitir las características genéticas de padres a hijos. En otras palabras, son los responsables de transmitir la información hereditaria. Los ácidos nucleicos se encuentran dentro de la célula y los conforman los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Asimismo, están divididos en unidades llamadas nucleótidos. Existen dos ácidos nucleicos, El ADN. y el ARN. Las siglas ADN significan ácido desoxirribonucleico. El ADN contiene la información o las instrucciones del funcionamiento de la célula. Esta información se hereda de células madres a células hijas. El ADN está formado por dos cadenas unidas entre sí. Al girar sobre su eje central, ambas cadenas adquieren la apariencia de una escalera de caracol con dos barandales y varios peldaños internos. Las siglas ARN significan ácido ribonucleico. La función de este ácido consiste en ser el intermediario que permite interpretar correctamente la información del ADN. A diferencia del ADN, el ARN está formado solamente por una cadena de nucleótidos. Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, desempeñan, tal vez, la función más importante para la vida: contener, de manera codificada, las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, son los elementos que conforman a las biomoléculas, y por lo tanto son fundamentales para la vida. A su vez, las biomoléculas forman todos los tejidos y los órganos de los seres vivos. Las biomoléculas se encuentran presentes tanto en los más íntimos organismos como en los más gigantescos. Biomoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Las biomoléculas, que son constituyentes fundamentales en procesos vitales de los seres vivos, son denominados metabolitos primarios. Existen compuestos orgánicos provenientes de los metabolitos primarios, que cumplen funciones complementarias a las vitales, tales como comunicación intra e interespecífica, defensa contra radiación, congelación, ataque de patógenos o parásitos. A estos compuestos se les denomina metabolitos secundarios. Ya, una vez visto, ¿cierto?, el video de las biomoléculas, esperando que les haya quedado claro ya más o menos lo que era la respiración celular, la teoría simbiótica, los diferentes tipos de organismos que hay y cómo estamos conformados, ¿cierto?, este organismo que tiene que ver con las biomoléculas. Los invito a revisar el material complementario y a realizar la actividad de aprendizaje. Nos vemos en una próxima ocasión.